En el presente video tutorial vamos a trabajar sobre este modelo con distintos tipos de tramas, algunas de apariencia industrial, muy calculadas y basadas en líneas paralelas, y otras tramas libres que se irán complementando con este trazado inicial. El propósito principal es lograr el mayor nivel de acabado posible leyendo e interpretando cada una de las zonas del modelo. Para esto, nuestro primer paso es dibujar esta imagen. El dibujo lo realizaremos primero con lápiz para demarcar las zonas de luces y sombras, y luego vamos a profundizar en ese dibujo con el rapidógrafo resaltando algunas líneas fundamentales de la imagen. Teniendo establecido nuestro dibujo, entonces vamos a comenzar ya la parte del claroscuro con un paso inicial. Este consiste en trazar unas guías muy claritas utilizando un lápiz grafito común, preferiblemente tipo HB. Ahora estas guías y además el acompañamiento de un papel que utilizamos para no manchar o ensuciar la superficie de la hoja donde estamos dibujando, nos permitirán lograr con mucha más calidad y precisión nuestras líneas paralelas. Es necesario decir que estas líneas se pueden hacer con varios trazos conectados porque vamos a trabajar con zonas de mucha longitud, y también es importante apuntar que serán líneas muy juntas. El espacio que va a separar estas líneas será menor que el grosor de cada una de las líneas, teniendo en cuenta que estamos trazando con un rapidógrafo 0.05. Bien, en este punto es meritorio detenernos. Resulta que hay que tener mucho cuidado con las zonas que no están en sombra. Entonces, el objetivo de haberlas trazado con lápiz es precisamente que en el momento en que estemos haciendo este rayado de líneas paralelas, podamos hacer lo que están viendo en estos momentos en pantalla. En algunas partes nos toca detener la línea para no entrar en el área que ha sido seleccionada por estar iluminada o estar en un tono medio. Recuerden que este trazado solo va a aplicar para las zonas que son completamente negras en la imagen.
Vamos a detenernos un momento en esta parte del proceso. Como pueden ver, estoy haciendo las líneas ya variables. Hay una zona dentro de esta sombra, en la palma de la mano, que tiene una contraluz. Esa zona se ve un poco más clara. Entonces acá la decisión correcta es que la línea cambie de grosor. Para hacer este cambio es muy importante que podamos controlar la presión que ejercemos sobre el rapidógrafo y también la rapidez con que trazamos. Como pueden ver, se presiona más donde la línea es gruesa y se suelta un poquito la presión para hacer apenas un roce sobre el papel en la zona donde la línea va a ser clara. Y también cabe decir que es un excelente entrenamiento hacerlo de manera continua, como está pasando acá, es decir, colocar primero el trazo oscuro más grueso y luego colocar un trazo un poquito más suave, y yo digo un poco más claro también porque precisamente se va rozando el papel, entonces cae menos tinta, y el efecto que da al mirarlo es precisamente que se genera un área no tan oscura en el medio de todo ese trazado. Ahora trabajaremos la zona de sombra que hay en el dedo pulgar. Esta también es más clara, entonces vamos a hacer lo mismo. Desde el punto donde terminaron las líneas gruesas que acabamos de trazar, vamos a hacer unas líneas mucho más delgadas que se sueltan al final. Se levanta un poco el rapidógrafo al final de la línea para que el trazo tenga como una punta muy delgada y luego podamos integrarlo orgánicamente con otros trazados. Finalizada esta parte del trabajo, podemos observar el resultado. Establecimos un altísimo contraste entre las zonas de luz y de sombra. Bien, ahora vamos a trabajar en la mano derecha. He decidido en este ejercicio que el acabado, el trabajo con más acabado, donde ya vamos a emplear distintas tramas, distintos tipos de trazado, líneas en múltiples direcciones, lo vamos a hacer solamente en una de las dos manos. En este caso, comencé a trabajar por el dedo pulgar, entonces quiero que presten especial atención al tipo de trazos que voy a hacer y cómo estos trazos van a ir combinándose teniendo distintas direcciones en relación con el volumen que podemos apreciar en esta zona de nuestro trabajo. Es necesario tener en cuenta la gran importancia del factor observación porque estas zonas son de muy compleja lectura. Entonces es necesario que lo hagamos con mucha calma y que observemos todo el tiempo la imagen para no cometer errores al momento de concretar la representación de un volumen, de una línea, de un área. Es decir, hay que tener la certeza de que vamos a colocar los trazos precisos. A veces nos enfocamos incluso en la observación solo para lograr un trazo, otras veces para tener clara una secuencia de trazos.
Nótese cómo acabo de trabajar con algunos trazos basados en líneas discontinuas y en la misma dirección en que venía trazando en la zona que no es tan oscura voy llegando a la sombra para hacer una trama que se cruza con el trazado que habíamos hecho en el primer paso del claroscuro del ejercicio. Miren bien que incluso voy dejando un espacio para la contraluz que está después de la sombra en la que estoy trabajando. Es importantísimo esto, crear sistemas de relación entre las distintas direcciones de trazados. Por eso vine desde el borde externo, desde el borde izquierdo del dedo, hacia el borde derecho con una misma dirección. Esto lo he empleado en trazos largos, pero también en trazos cortos como los que están encima de la uña, en esa pequeña área de sombra que hay ahí. Y de ahí precisamente me dio la dirección de los trazos que debía hacer un poco más arriba. Uno puede decidir si los hace por el lado más corto de un volumen o por el lado más largo. En este caso, como son tramas libres, vamos a emplear ambas posibilidades. Bien, ahora una vez terminada esta zona del dedo, vamos a trabajar en las áreas
de mayor oscuridad. Fíjense que teniendo en cuenta la dirección con la que tracé algunas líneas en la sombra que está justo donde limita la base del dedo gordo con la palma de la mano, entonces en esa misma dirección ahora voy a hacer un trazado por encima de la contraluz. Esto es importantísimo tener en cuenta que deben conectarse las direcciones de los trazos, porque si miran la superficie que hicimos en el dedo van a ver que hay varias direcciones, hay líneas que vienen un poco más horizontales, otras verticales, otras se cruzan diagonalmente y muchas son curvas. Las curvas son muy importantes acá porque cada curvatura le tributa a un volumen, es decir, se analiza cada una de las áreas para decidir hacia dónde van a tener curvatura las líneas. Entonces, lo otro que hay que tener en cuenta es que si yo estoy haciendo, por ejemplo, este trazado ahora en esta dirección, significa que en el resto del área de sombra voy a hacer más adelante también un trazado similar. Por ahora he decidido hacerlo solo en esta zona para conectar esta área con la sombra que acabamos de hacer un poco más arriba. Bien, como pueden ver, esa zona ya se oscureció bastante y la trama, el entrecruzamiento entre líneas se siente muy armónico, se siente muy parejo. Es importante no desesperarnos en este tipo de ejercicios y no hacer trazos demasiado sueltos o desenfadados, sobre todo en las zonas que tienen, digamos, como una composición más plana, donde no se observan volúmenes, porque la pureza de la trama, el rigor de la trama, le añade muchísimo valor y mucha calidad visual al resultado final del ejercicio. Por eso, como pueden ver, vuelvo a trazar líneas donde todas van a ser paralelas en la misma dirección y cada vez estoy ajustando un poquito más la distancia entre líneas. Las hago cada vez más pegadas para que el área se vaya oscureciendo. Como pudieron ver, ya hemos logrado bastante integración en la zona que trabajamos de la mano derecha. Ahora vamos a concentrarnos en la figura del túnel. Yo he trazado antes unas pequeñas líneas guías con el lápiz que nos indican la dirección
según la cual vamos ahora a trazar con el rapidógrafo. Es muy interesante esta zona porque al tener una fuerte visión de perspectiva hacia un punto de fuga central, estas líneas tienen que acortar la distancia entre sí en la medida en que avanzan. Y además deben ser líneas que comienzan siendo gruesas y terminan más delgadas. Por eso es importante que hagamos presión al principio del trazo y que soltemos, vayamos levantando la punta en la medida en que el trazo avanza. Con esa misma lógica y teniendo en cuenta que al ser más anchas al comienzo, es decir, en los bordes del túnel, los bordes externos, y más delgadas en los bordes internos, entonces nos permitirá crear armónicamente toda esta curvatura sin que las líneas se toquen entre sí. Habiendo acabado esta parte, vamos a trabajar en el arco central del túnel. Para abordarlo tenemos que mantener la misma lógica, es decir, que las líneas vayan describiendo la curvatura del arco, pero además hay que observar muy bien, ya que estamos trabajando en la representación de una pared con ladrillos donde hay distintos tonos, hay distintos detalles también, hay líneas que se pueden trabajar continuas, otras discontinuas, unas serán más gruesas y otras serán más delgadas. Para esto también hay que decir que lo que debemos cambiar, como he mencionado otras veces en el video, es la presión que le hacemos a la herramienta, al rapidógrafo. Si presionamos un poco más, las líneas quedarán más gruesas, y si hacemos apenas un roce, pues lograremos unas líneas muy delgadas. Como van a ver a continuación, también se trata de hacer esta zona un poco más suelta para lograr también cierta gestualidad en cada uno de los trazos. Bueno, y finalmente en esta zona del túnel vamos a trabajar ahora la pared del borde externo hacia el interno, es decir, del oscuro hacia lo claro, y vamos a trazar líneas que simplemente son paralelas a la curvatura, al borde externo del túnel, pero además son líneas que muchas veces van a ser discontinuas para dar una mayor sensación de realismo en esta zona del trabajo. Las líneas son más gruesas cercanas al borde externo y más delgadas cercanas al borde interno para lograr también el efecto de la luz que sale del interior del túnel. Y finalmente, para terminar ya nuestro ejercicio, vamos a trabajar la zona de los dedos de la mano derecha que aún no habíamos abordado con el cruce de tramas en distintas direcciones.
Bien, y ahora vamos también a trabajar un poquito más en la mano izquierda, ya que la decisión es dejarla con esta trama inicial. Vamos a colocar en la misma dirección en que venían estas líneas, vamos a colocar algunos detalles en estas zonas como las uñas para que pues nos dé una mejor sensación de acabado. Y también vamos a hacer lo mismo con unas zonas acá que no tienen digamos luces tan fuertes, por ejemplo en estas áreas de las uñas, y estas líneas las hacemos también con trazos muy rápidos, como están viendo, que apenas rozan el papel. Trazos incluso compuestos con líneas discontinuas o pequeños punticos. Y ya está el resultado final de nuestro trabajo. Quiero invitarles a que coloquen en el centro del túnel, en ese espacio en blanco, alguna representación, ya sea una imagen tal vez pegada o sea también dibujada, incluso podría incorporarse algún texto, etcétera, algún elemento simbólico de importancia para ustedes con el cual puedan completar este dibujo. Deseo que puedan seguir practicando también las distintas tramas, la mixtura entre ellas, y que también sean muy creativos a la hora de leer cada imagen, de interpretarla y de traducirla a líneas.